Dr. Ángel Echegaray Vaca es un destacado abogado litigante especializado en materia penal. Su amplia experiencia en este campo de litigio lo ha consolidado como un experto en el sistema penal acusatorio adversarial. Cuenta con el grado de maestro en Ciencia Jurídico Penal otorgado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, en México, que demuestra su dedicación y dominio en esta área específica del derecho. Asimismo, se ha especializado en proceso penal y garantismo en la prestigiosa Universidad de Girona en España, adquiriendo un profundo conocimiento de los principios y procedimientos penales de los sistemas jurídicos internacionales. El Dr. Echegaray Vaca también ha obtenido un máster en compliance de la reconocida Universidad de Salamanca, en España, lo que demuestra su compromiso con el cumplimiento normativo y la ética empresarial. Además de su destacada formación académica, es socio director del despacho Guinto Sierra Abogados, S.C., donde desempeña un papel clave en la prestación de servicios legales de alta calidad a sus representados. Gracias, doctora. Buenas tardes a todos. De antemano, muchas gracias por la invitación a la revista Prescripta y a usted y a sus colaboradores. Y bueno, voy a hablar al público respecto a mi tema, que es sobreseimiento en materia penal. Bueno, el sobreseimiento en este sistema procesal penal de corte acusatorio y oral que tenemos, de cierta forma, es una figura que apenas entró en este sistema. En el sistema tradicional mixto no existía la figura del sobreseimiento como tal, per se, procesalmente hablando. En el Código Procesal de cualquier entidad federativa, incluyendo el federal, no existía la palabra sobreseimiento, esta figura. Por supuesto que había efectos en el sistema tradicional, resoluciones en el sistema tradicional que traían un efecto de sobreseimiento, un ejercicio de la acción penal en etapa de evaluación previa, un otorgamiento de perdón en delitos de querella, una prescripción en el proceso penal, unas conclusiones más bien cuando el Ministerio Público no presentaba conclusiones o hacía conclusiones de inculpabilidad, determinaba el asunto. Pero en sí no existe esta palabra como tal. Lo más que nosotros como litigantes teníamos relación con el sobreseimiento eran las causales de sobreseimiento que están establecidas en el artículo 63 de la Ley de Amparo. Eso es otra cosa, pero era lo que más se advertía ahí como palabra sobreseimiento. Bien, tenemos este sistema penal acusatorio y sí está esta figura del sobreseimiento. Esta figura del sobreseimiento normativamente la vamos a encontrar en el artículo 324, fracción primera, en el artículo 326, 327, 328, 329, 330, 344, 351, fracción primera, y 467, fracción sexta. Este último numeral, 467, fracción sexta, es el recurso de apelación, que precisamente la fracción sexta permite apelar aquellas resoluciones que pongan fin al procedimiento. Y la figura del sobreseimiento tiene ese efecto, y ahorita me explico. La palabra sobreseimiento viene del latín supersedere. Super, que significa sobre, y sedere, que significa sentarse o quedarse quieto. De ahí que procesalmente hablando se entienda que es desistirse de lo que se intentaba o se pretendía. Ahora bien, como tal, la palabra sobreseimiento, procesalmente hablando, es una resolución judicial fundada y motivada que pone finalización al proceso criminal respecto de uno o varios imputados y respecto a uno o varios delitos por mediar una causal que impide la continuación de la persecución penal. Ese es el sobreseimiento. E incluso hay una tesis de un colegiado, que es la tesis con número de registro digital 2022-27, cuyo rubro dice sobreseimiento en el sistema penal acusatorio para decretarlo en etapas previas al juicio. No le es exigible al juez de control tener a la vista medios de prueba, proveer su desahogo ni realizar un ejercicio de valoración exhaustivo. En el contenido y en el desarrollo de esta tesis, le dice así:
Por su parte, el sobreseimiento, entendido a la luz del sistema penal acusatorio, es la resolución judicial por virtud de la cual se decide la terminación total o parcial del proceso, por ciertas causas legales que impiden su continuidad y su posterior apertura respecto de los mismos hechos, generando el cese de las medidas cautelares y la autoridad de cosa juzgada. Y vean cómo es muy parecido a esta determinación que sacó un tribunal colegiado de circuito respecto a la definición que les acabo de citar. Bien, ¿quiénes pueden solicitar un sobreseimiento? ¿Cuáles son las partes legitimadas de las partes procesales que están establecidas en el artículo 205, último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, de solicitar un sobreseimiento? Únicamente lo puede hacer el agente del Ministerio Público, el imputado y el defensor. Son las únicas partes legitimadas. Obviamente, nunca lo va a hacer la víctima, ni el ofendido, ni el asesor jurídico, porque sería un contrasentido. Por eso el Código Nacional únicamente legitima a estas tres partes o estas tres partes técnicas procesales. En el Ministerio Público, usted lo pueden advertir en el artículo 324, fracción primera, y 326 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cómo está legitimado para solicitar un sobreseimiento, e incluso ni siquiera se abre audiencia para ello, basta con que lo pida para que se resuelva sin citar a las partes a audiencia. El propio 326 lo establece de esa forma. Obviamente, aquí entra también el derecho de la víctima. Y el asesor jurídico, al advertir si en el caso concreto el Ministerio Público hace una petición de esta naturaleza y el juez no apertura audiencia y lo resuelve sin substanciación alguna, sí tiene cómo impugnar esta determinación la asesoría jurídica para velar por los derechos de la víctima, porque precisamente puede oponerse a esa circunstancia. Pero al final de cuentas lo establece así el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ojo con eso. El sobreseimiento es un incidente, señores. Es un incidente, no es un medio de impugnación. El sobreseimiento es un incidente. Y como incidente, parte dos cosas: un derecho de acción y una pretensión procesal. Y la resolución que se dicte en un sobreseimiento es un tema de interlocutoria. Es una resolución interlocutoria. Bien. El artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ustedes recordarán que yo les dije, cuando les di mi definición de qué es un sobreseimiento, hablé de causales que se actualizan para continuar con esa persecución penal que existe en contra del imputado o de varios imputados. Estas causales están previstas en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Son 10 fracciones. ¿Vale? Las primeras 9 son taxativas y la 10ª te establece las demás que establezca este código. Si ustedes analizan esas 9 causales, dejo a último la fracción 10ª, de estas 9 causales, ustedes van a encontrar lo que la doctrina le llaman que son causales, algunas son causales procesales, algunas son causales fácticas y algunas otras son causales de derecho material. Me explico. Causales procesales es porque se encuentra la existencia de un impedimento procesal. Ustedes se analizan, si tienen su código a la mano, las causales procesales de las cuales yo hago referencia y tienen relación con algún impedimento procesal es la fracción 6ª, la 8ª y la 9ª. La 6ª dice: se hubiera extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley. La 8ª, el hecho de que se trata haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado. Y la 9ª, muerte del imputado. Aquí hay una crítica, porque materialmente hablando, dicen algunos colegas, algunos jueces,
Es absurdo que existan estas causales como sobreseimiento. Al final de cuentas, lo encontramos que son causas de extinción de la acción penal que están previstas, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en el artículo 94 del Código Penal de la Ciudad de México y en el artículo 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Fracción segunda, fracción octava y fracción novena. Son las mismas. Son exactamente las mismas. Sin embargo, el legislador consideró ponerlas también como causales de sobreseimiento. También encontramos con causales fácticas, es decir, en las causales fácticas habla de la inocencia del imputado o la no realización del delito. Estas causales fácticas ustedes las van a ver en la fracción primera, establece el hecho no se cometió, es una cuestión totalmente fáctica. La tercera, apareciere claramente establecida la inocencia del imputado. Y la quinta, agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación. Esta quinta tiene relación con el artículo 324, fracción primera, y el artículo 326 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estas tres fracciones del 327 son causales fácticas, es decir, todo tiene que ver con inherente a los hechos. Y la otra causal son derecho material, es decir, referente a la esfera negativa del delito. Si ustedes observan la fracción segunda del 327, el hecho cometido no constituye delito. Aquí prácticamente vas a alegar un elemento negativo del delito si tú observas que se actualiza una cuestión de atipicidad, de una causa de justificación o alguna cuestión de inculpabilidad. La fracción cuarta, el imputado está exento de responsabilidad penal. Y la fracción séptima, una ley o reforma posterior deroga el delito por el que se sigue el proceso. Es decir, lo que conocemos como supresión del tipo penal. ¿Vale? Ahora bien, ¿cuáles son los efectos o qué efectos tiene una resolución de sobreseimiento? Tiene el efecto de sentencia absolutoria y de cosa juzgada. Tiene el efecto de sentencia absolutoria y de cosa juzgada. ¿Por qué de cosa juzgada? Porque precisamente el artículo 328 establece que no se puede, en caso de que se otorgue o sea procedente el incidente de sobreseimiento, no se va a poder iniciar una nueva persecución penal por los mismos hechos en contra del imputado. Por eso tiene efectos de cosa juzgada. Y el propio artículo 328 te habla de sentencia absolutoria. Pero aquí hay algo muy importante. Si estamos hablando que el artículo 328 del Código Nacional tiene efectos de sentencia absolutoria, la pregunta interesante ahí, ¿cuál es entonces el estándar probatorio que se debe de tener probatoriamente hablando para que sea procedente la petición de sobreseimiento? Obviamente, ese estándar probatorio debe de ser alto, es decir, debe ser pleno, debido a que si estamos hablando de que va a ser procedente mi petición de sobreseimiento, es evidentemente las pruebas que yo voy a aportar, llámese datos de prueba o medios de prueba, ahorita explico esta parte, el estándar probatorio debe ser pleno, debe de acreditarse cualquiera de las causales que nosotros advertamos del 327 a plenitud. ¿Por qué? Porque precisamente tiene efecto de sentencia absolutoria. ¿Y qué se hace una sentencia absolutoria? Pues precisamente se habla, no tendría sentido, que se hablara de una sentencia absolutoria como lo establece el 328. Por eso siempre en la praxis se recomienda, ojo ahí, cuando fungimos como defensores, a veces hay que saber si de acuerdo al cúmulo probatorio que tenemos nos conviene esperarnos a juicio, porque en juicio nos alcanza, basta con generar la duda para que dicten a nuestro cliente una sentencia absolutoria.
Pero si nos vamos a un tema de sobreseimiento, la carga probatoria se le revierte a la defensa y tiene que acreditar plenamente cualquier causal que invoque conforme al 327. Ahora bien, el sobreseimiento puede ser total o parcial. ¿Qué significa esto? Total, cuando se refiere a todos los delitos y a todos los imputados. Me explico. Hay procedimientos que se siguen en contra de 2 o más imputados. Se llaman coimputados. Y a veces únicamente procede la persona que pide el sobreseimiento, únicamente es el efecto sobre esa persona y sigue el proceso respecto a la otra persona que no pidió el sobreseimiento. ¿Me explico? El sobreseimiento siempre va sobre la persona y sobre el delito. Es parcial, se vuelve total cuando es para todos los imputados y para todos los delitos en caso de que lo hubiere. Y es parcial cuando solamente se pide para un imputado, pero hay otros que no lo pidieron y van a seguir el proceso, van a continuar con su proceso, o cuando en un solo imputado, únicamente, un ejemplo, un robo agravado calificado con arma de fuego, se hace un desglose a Fiscalía General de la República por la aportación de arma de fuego, y quizás ahí te alcanza un sobreseimiento por lo que hace al arma, pero vas a seguir el proceso por lo que hace el delito del robo agravado calificado. ¿Me explico? Entonces se vuelve parcial cuando nada más si son varios imputados, nada más se da para un solo imputado. Y si hay varios delitos, únicamente sobre uno o 2 delitos. Pero sigues siguiendo el procedimiento. Un tema un poquito complejo es que en el 327, en la fracción décima, te establece, literal te dice, en los demás casos, en lo que disponga la ley. Las anteriores 9 fracciones que yo les acabo de citar y que ustedes ven en su Código Nacional de Procedimientos Penales, no van a tener ningún problema porque están explícitas, son taxativas. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué quiso dar a entender el juzgador? ¿O cuál será un ejemplo de la fracción décima que establece en los demás casos que disponga la ley? Obviamente la ley, el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Y es ahí donde puede surgir varias dudas. Acuérdense, ustedes deben tener siempre en mente que el Código Nacional de Procedimientos Penales, primero que nada, el sistema penal de corte acusatorio oral es un sistema que está creado a base de principios y respeto a derechos fundamentales. Eso es lo primero. Después nos vamos a la norma secundaria, Código Nacional de Procedimientos Penales, y los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cualquiera de los artículos que ustedes quieran, se deben de interpretar de manera sistemática y armónica. No lo pueden hacer de manera aislada. Eso es incorrecto. Desafortunadamente, en la práctica, vemos que juzgadores, magistrados, ministerios públicos, defensores, asesores, a veces quieren hacer una interpretación restrictiva y aislada de un solo artículo, y por eso parten de una premisa falsa y como consecuencia la conclusión es falsa, es errónea. No, el Código Nacional se debe interpretar de manera sistemática y armónica. Por eso la fracción 10 dice, y los demás casos que establece la ley. ¿Cuál sería esos demás casos? Si ustedes leen su artículo 199 del Código Nacional de Procedimientos Penales, me permito leerlo, no me lo sé de memoria, establece lo siguiente. 199. Habla de la figura de la suspensión condicional del proceso. La suspensión condicional del proceso interrumpirá los plazos para la prescripción de la acción penal del delito de que se trate. Cuando las condiciones establecidas por el juez de control para la suspensión condicional del proceso, así como el plan de reparación, hayan sido cumplidas por el imputado dentro del plazo establecido para tal efecto, sin que se hubiese revocado dicha suspensión condicional del proceso, se extinguirá la acción penal, para lo cual el juez de control deberá decretar de oficio o a petición de parte el sobreseimiento. Aquí ustedes ven cómo aplica
la fracción 10 del 327. Otro ejemplo también que está en el Código Nacional de Procedimientos Penales para aplicación y que tenga vigencia, la fracción 10 del 327, está lo que ya le repetí a ustedes al inicio, el 324 fracción primera en relación con el 326 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cito para mejor entendimiento. ¿Qué dice el 324 fracción primera? Título: consecuencias de la conclusión de plazo de la investigación complementaria. Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público, dentro de los 15 días siguientes, deberá, fracción primera, solicitar el sobreseimiento parcial o total. Y el 326 dice: peticiones diversas a la acusación. Ya es un artículo que nos establece lo siguiente: cuando únicamente se formulen peticiones diversas a la acusación del Ministerio Público, el juez de control resolverá sin sustanciación alguna lo que corresponda, salvo disposición en contrario o que estime indispensable para realizar audiencia, en cuyo caso convocará a las partes. Es decir, una vez cerrado el plazo de investigación complementaria, el Ministerio Público tiene 3 supuestos que realizar: sobreseimiento, acusación o solicitar la suspensión del proceso. Si se va por el sobreseimiento, tiene relación con el 326 porque precisamente es una petición diversa a la acusación, es decir, no va a formular acusación, sino va a ser una petición de sobreseimiento. ¿Vale? Esos son un ejemplo de la fracción décima que les quería comentar a ustedes. ¿Qué juez es el que está facultado para resolver un sobreseimiento? Ustedes saben que en este sistema tenemos 3 jueces: juez de control, el juez de enjuiciamiento y el juez de ejecución. Por obviedad, todos van a indicar que es el juez de control, efectivamente, pero no exime que también lo pueda realizar el juez de enjuiciamiento o tribunal de enjuiciamiento. Ahorita me explico por qué. Porque precisamente hay una pugna, sobre todo en la práctica, en qué etapa procedimental es procedente plantear un incidente de sobreseimiento. Si ustedes advierten, el artículo 30 dice de la siguiente forma, señores: facultades del juez respecto de sobreseimiento. Del juez no hace distinción, no dice juez de control, no dice juez de enjuiciamiento, no dice juez de ejecución, dice juez. Y inicia así el párrafo: el juez ahí sí establece: el juez de control, al pronunciarse sobre la solicitud de sobreseimiento, planteará por cualquiera de las partes, podrá rechazarlo o bien decretar el sobreseimiento. Entonces dicen ustedes, bueno, ¿por qué arriba dice facultades del juez y al inicio del párrafo dice el juez de control? Y es donde viene esa pugna de estimar por qué no se puede plantear en juicio una causal de sobreseimiento. Pero yo les decía hace un rato a ustedes, el Código Nacional se interpreta de manera sistemática y armónica. Si ustedes leen a cabalidad y se remiten al 351, dice lo siguiente: de entrada está en el título octavo, dice etapa de juicio. Ya estamos en la etapa de juicio. Dice el 351, la audiencia de juicio podrá suspenderse en forma excepcional por un plazo máximo de 10 días naturales, cuando, fracción primera, se deba resolver una cuestión incidental que no pueda, por su naturaleza, resolverse en forma inmediata. ¿Qué dijimos que era el sobreseimiento? Un incidente. El sobreseimiento no es un medio de impugnación. El sobreseimiento es un incidente, señores. ¿Me explicó? Entonces, por eso, sí es viable plantear un sobreseimiento en la etapa del juicio. Un ejemplo muy sencillo: ¿qué pasa si nosotros ya estamos en el juicio y durante el debate en el juicio, ya sea al iniciar el mismo o en el desfile probatorio, fallece el acusado? ¿Qué pasaría ahí? O hay una reforma legislativa y se suprime el tipo penal por el cual se hizo la formación de imputación, la vinculación al proceso, la acusación. ¿Qué pasaría ahí? Pues evidentemente que se puede plantear el sobreseimiento.
No en todas las fracciones del 327, porque si no perdería la esencia del proceso penal, del procedimiento ordinario, pero sí en algunos supuestos específicos se puede plantear un sobreseimiento en la etapa de juicio. Hay muchos jueces que te dicen lo contrario, hay abogados que te dicen lo contrario y hay otros que sí me dan la razón. ¿Cómo se va a dictar una sentencia condenatoria? ¿Cómo se va a seguir un juicio si el acusado ya está muerto? ¿Cómo me vas a condenar si hay una supresión del tipo penal? Por supuesto que no se puede. Por eso, en algunos casos, sí se puede plantear un sobreseimiento en la etapa de juicio. Ahora bien, donde no hay, entre comillas, problema, el incidente de sobreseimiento se plantea en la etapa de investigación, en su fase complementaria y, evidentemente, en la etapa intermedia. Nunca vas a poder plantear una etapa de sobreseimiento en la etapa de investigación, fase inicial, porque precisamente se está investigando. Y ahí hay determinaciones taxativas que establecen el artículo 253, 254, 255 y 256, que son las formas de determinación de una investigación por parte del Ministerio Público. Pero tú no puedes plantear una situación de sobreseimiento ahí. Eso es imposible, jurídicamente es imposible. Donde sí da cabida a plantearlo es en la etapa de investigación complementaria, es decir, cuando estás a disposición del juez de control en la audiencia inicial, ¿sí? O en la etapa intermedia, ya sea fase escrita o en la audiencia intermedia como tal, que ahorita quiero pronunciarme ahí porque hay muchas circunstancias que en la práctica algunos jueces no te lo permiten. Entonces, el sobreseimiento se puede plantear en la investigación complementaria y en la etapa intermedia, como les dije, y inclusive en la etapa de juicio. Presentas tu petición. Una vez presentada la petición, dentro de 24 horas te citará el juez de control de la audiencia y se resolverá. Importante, puedes aportar, invocar datos de prueba e inclusive también puedes ofrecer medios de prueba. Ahí en la práctica hay una disfunción que algunos jueces sí te lo permiten, otros no, pero ya será cuestión de debate de otra materia. Y cerrando mi exposición, cuando es procedente un incidente de sobreseimiento, la víctima, el Ministerio Público y el asesor jurídico tienen la facultad de apelarlo en términos del artículo 467, fracción sexta. Doctora, muchísimas gracias. Sé que el tiempo fue muy corto. Gracias. Buenas tardes a todos. Síguenos en Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Prescriptia, Revista Jurídica Nacional.